hoy entramos a considerar lo que llamamos las 7 señales del Evangelio de Juan, ¿no? Le prometimos el domingo pasado que estaremos durante 7 semanas hablando de las 7 señales, y les vamos a enseñar de qué tratan esas señales en el día de hoy. Hoy tenemos el mensaje en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Gracias. ¿Quién da gracias a Dios por los servidores en la casa? Amén. Dios es bueno. Entonces hoy estaremos considerando Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, y hablaremos de la primera señal, el primer milagro registrado en Juan que hizo Jesús en la boda en Caná. Así que si tienes una Biblia, bueno, todos tenemos Biblia, sea que lo tienes en papel o en el celular. Si lo tienes en el celular, le voy a pedir que lo abran conmigo en el libro de Juan y que se queden ahí, porque hoy no vamos a salir de Juan. Simplemente vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en el día de hoy en el Evangelio según San Juan. Así que abren su Biblia conmigo en Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Le voy a pedir que se pongan de pie conmigo mientras leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11 en pantalla o en tu celular o en tu Biblia en pasta. Ábrelo conmigo, por favor, y leamos juntos la palabra del Señor. Dice Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en una ciudad llamada Caná, en la provincia de Galilea. Y resulta que en esa boda estaba la madre de Jesús, María. Y también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le responde: ¿qué vela tenemos en este entierro? ¿En qué nos incumbe eso? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre, mujer sabia, conocía a su hijo, le dijo a los que servían: hagan todo lo que os dijere. Todo lo que Jesús dice, háganlo. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, para lavarse la mano. Casi se bañaban antes de comer, ¿no? Para ese rito de purificación. Y en cada una de las tinajas cabían como 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a los servidores: llenen esas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Las llenaron no hasta la mitad, sino hasta arriba. Entonces Jesús dijo: saquen ahora de lo que hay, lo que sea que hay en la tinaja, y llévenlo al mayordomo, al wedding planner, al encargado de la fiesta. No, llévenselo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque los que sí se lo llevaron sabían, los sirvientes, que habían sacado el agua, él llamó al esposo y le dijo: aquí hay un fallo. ¿Cuál es el fallo? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya están borrachos, no saben diferenciar el vino de agua, le dan el vino malo o el vino, para que ya no le importa lo que están bebiendo, porque ya están borrachos. Pero resulta que tú lo has hecho al revés. Reservaste el mejor vino para hasta ahora. Y dice Juan: este es el principio, es el primero de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Levanta tu mano arriba conmigo y ora. Padre, gracias te doy en este día por tu palabra, por ponerla delante de nosotros. Y en este momento, Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control de este hombre, de este servidor, y que seas tú que hable tu palabra a tu pueblo desde ese tu púlpito, para que se haga tu gloria. Que mengue, que tú crezcas en mi vida. Que toda la gloria sea dada a ti. Y te suplicamos, Dios, que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo, conforme a tu eterna voluntad, pueda moverse haciendo milagros, prodigios de salvación, de conversión, dando convicciones, dando fe, a fin de que nuestra fe sea fundamentada en tu palabra y no en ninguna sabiduría humana.
Padre, gracias te damos en el día de hoy y permite, oh Dios, que podamos salir renovado, transformado y bendecido por el poder de tu palabra. Amén y amén. Digan conmigo, hacemos lo que Jesús diga. Hagan todo lo que Él dice, dijo María a los sirvientes de esta boda. El evangelio de Juan que iniciamos estudiando, esos 7 milagros llamados señales en este evangelio, es un evangelio muy especial. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene 2 testamentos, un antiguo y un nuevo. El nuevo comienza con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el evangelio de Juan es diferente a los otros 3 que reciben el nombre evangelios sinópticos, palabra que significa una misma perspectiva. Pero el de Juan es totalmente diferente. De hecho, el evangelio de Mateo y Marcos cuentan unos 20 milagros cada uno. El de Lucas, unos 19 milagros. Pero el de Juan solamente habla 7 milagros. Y de esos 7 hay 5 que solamente están en Juan. A lo que preguntamos, ¿por qué Juan tomó tanto tiempo de organizar su escritura, de tomar el tiempo mental de estructurar su evangelio de forma tal que gira en torno a estos 7 milagros que él le llama 7 señales, que estaremos viendo en los próximos días en esta serie que llamamos 7 señales de fe? Ahora bien, me encanta cuando uno tiene una pregunta y encuentra la respuesta de forma explícita en la Biblia. Le pregunto a Juan, el apóstol Juan, ¿por qué solamente hablaste de 7 milagros y no de los 20, sino de 7? Y Juan entonces nos dice 2 cosas. Lo primero, dice Juan, que Jesús hizo muchas cosas y también muchas otras señales hizo Jesús, que si se escribieron una por una, creo que ni siquiera en el mundo bastaría para los libros que se habrían de escribir. Oh, ok. Entonces dice Juan que Jesús hizo muchos milagros, pero si se dedicara a escribirlos con lujo de detalle para satisfacer nuestras curiosidades, los libros no cabrían en el mundo. Por lo tanto, Juan no escribió una biografía detallada de Jesús. Juan escribió una biografía teológica de Jesús. Una biografía que nos va a decir quién es Jesús para que lo conozcamos y sepamos la razón por la cual Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando le pregunto a Juan entonces, ¿por qué solamente hablaste de esos 7 si hizo mucho? Juan contesta lo siguiente. Dice Juan, hizo además Jesús, ¿qué? Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro de Juan. ¿Está claro? Hizo muchas otras que no están en el libro de Juan. Pero estas están escritas ¿para qué? Con el fin, con el propósito, por las siguientes razones. Para que ustedes, tú y yo, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos que vida eterna. Así que la predicación de esas 7 señales que estaremos haciendo no es solamente para nosotros descubrir curiosidades y poder satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, sino es para que veamos en estas señales que Jesús es Dios y creyendo en este Jesús Dios tengamos vida en su nombre. Ahora, ¿por qué a los milagros Juan los llama señales? ¿Qué es una señal? Una señal es un milagro, pero es algo mucho más que un milagro. Jesús hizo muchos milagros. Un milagro es cuando Dios rompe el orden de las cosas. Como por ejemplo, cuando le dice a un paralítico, levántate, toma tu lecho y ve. Es un milagro. Porque cuando un paralítico, cuando una persona dura mucho tiempo, una silla de ruedas, si algún día llega a pararse, debe ir ¿dónde? A terapia. No sale corriendo de una vez. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y ve. Eso es un milagro. Que le dice a un ciego de nacimiento, pues recobra la vista. Eso es lo que tú quieres, pues ve. Es otro milagro. Pero una señal
tiene una misión específica. Una señal es un milagro con un propósito, un milagro con un mensaje, un milagro que anuncia algo. Y en este caso de Juan, esas 7 señales nos prueban, nos anuncian la misión divina de Jesús. Nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías que esperábamos, y por lo tanto, al creer en Él, tenemos tú y yo vida eterna. Así que dejen su Biblia abierta conmigo en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, y vamos a hacer un paseo en el pasaje. ¿Por qué un paseo? Porque número 1, el pasaje comienza diciendo al tercer día. Y nos preguntamos al tercer día de qué. ¿Dónde está el día 1 y el día 2? ¿Alguien se pregunta? Yo sí. ¿Al tercer día de qué? Antes de la boda será. Porque si vamos un poquito atrás en Juan capítulo 1, en el versículo 35 está el primer día. ¿Qué hizo Jesús el primer día? Llama a sus primeros discípulos. Jesús termina de ser bautizado por Juan, sale y comienza su ministerio público. Inmediatamente después de ser bautizado, 2 discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús. Luego Jesús llama a otro más, son 3. Y más adelante en el versículo 43 del capítulo 1, llama a Felipe, que se convierte en el 4º discípulo, y Felipe de camino lleva consigo a Natanael. Ahí Jesús entonces, a partir de ahí, ya tenía unos 5 discípulos que caminaban con él. Ya era un rabino, ya era un maestro, ya él tenía 5 que caminaban con él. Entonces eso es el tercer día. El primer día él es bautizado, tiene primeros discípulos. El segundo día consigue 2 discípulos más. Y al tercer día de comenzar su ministerio público con discípulos, ¿qué ocurre? Lo invitaron a una boda en Caná. Ahora, las bodas en Caná no eran como las bodas que conocemos hoy. De hecho, no decían la boda, decían las bodas, porque era un montón de fiestas. Podían durar desde una semana hasta un mes, duraban muchos días. Y donde hay un montón de gente, el barrio completo, la vecindad completa, comiendo y bebiendo, por una semana, 2, 3 semanas, tarde o temprano se acaba el vino. Tarde o temprano se acaba la comida. Ahora, esas bodas también eran diferentes a las bodas que conocemos en Occidente, porque en Occidente el novio es el que espera a la novia, ¿no? Y que muchas veces casi llegan tarde. La mujer mía llegó como 2 horas tarde. Y mi hermana llegó 4 horas tarde a su boda. Estaba la iglesia llena de gente. ¿Y dónde está la novia? No llegaba. 4 horas después apareció la novia. No, entonces, pero en Oriente eran diferentes. La novia era la que esperaba al novio. El novio venía a veces en una procesión con mucho caballo y con mucho regalo, con mucha algarabía. Ahí viene el novio. Y todo el pueblo se enteraba y todo el mundo sabía. Y era tremendo. Todavía hay países que conservan esas tradiciones. Donde vivimos en la Sterling Avenue, a una bodega en la esquina, el dueño es de la India. Amigo mío, me acuerdo que el año pasado cerró la bodega como por una semana. Cosa extraña, me gusta comprar el pan allí. Y cuando la volvió a abrir, fui y le pregunté, ¿pero qué pasó? Cerraste la bodega. Y él estaba molesto. Y se aprovechó para desahogarse. Y que tiene una hija que se casó esta semana y la boda duró una semana. Y casi se fue a la quiebra. Dice, ella casi me quebró. Y él estaba adolorido porque esa boda de una semana acabó con sus recursos. Entonces por ahí comencé a entender un poco esas tradiciones de Oriente, de lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que pasaba en las bodas. Duraba mucho tiempo y se gastaba mucho dinero. Pero en esa boda en Caná, el texto es muy específico en decir, en esa boda fue invitado ¿quiénes? Primero María y luego una coma, dice Jesús y sus discípulos. La Biblia es intencional cuando dice algo como lo dice. Jesús no estaba en la boda porque fue con María. Jesús estaba en la boda porque lo invitaron también. ¿Por qué? Porque ya Jesús no era un muchachito que María mandaba para arriba y para abajo.
Ya Jesús era un hombre, un rabino, como lo dice el capítulo 1, que ya tenía discípulos con él. Ya Jesús era un patriarca. Él tenía otros que él cuidaba, que él amaba, que caminaban con él. Y resulta que estaba Jesús, estaba María, y Jesús, como ya no andaba solo, fue con sus discípulos. Y eso nos dice algo interesantísimo. Algo interesantísimo. Es que en esta boda, posiblemente el que se casaba era un familiar de Jesús y de María. Por eso más adelante van a ver que tiene sentido el hecho de que María siente la carga de que se acaba el vino. Porque si es una invitada, a mí qué me importa. Yo no tengo vela en ese entierro. Yo soy turista. Pero cuando eres parte de la familia, tienes un compromiso moral, porque la vergüenza pública le toca a todos. ¿Alguien dice amén? Entonces estaban invitados en esta boda. Había como una relación de familiaridad entre quien se casaba y Jesús. Ahora bien, el ministerio de Jesús, público de Jesús, había comenzado. Y Jesús ya comenzó a tener cierta fama. Pero más allá de la fama de Jesús, María conocía a Jesús por cuanto es su hijo. Y ahí entonces la historia comienza a llegar a su punto. Cuando estamos viendo la película, ¿no? Y llega el momento que tú no quieres ni pestañear para ver lo que va a pasar en lo siguiente. Ahí la historia comienza a tomar sentido. La historia comienza a tomar sentido cuando de repente María se entera de que está faltando el vino. Y yo quiero tomar un tiempo en esta verdad. Comenzó a faltarle el vino. Faltarle el vino en la boda tiene muchísimas implicaciones. Vergüenza pública. Podía tener implicaciones judiciales. La familia de la novia podían demandar a la familia del novio. Podía incluso terminar con anular el acta del matrimonio. Además, esa familia iba a caer en una vergüenza pública, se iba a convertir en la anécdota del barrio por los próximos 50 o 100 años. ¿Te recuerdas la boda de fulano que se acabó el vino? Ahora, muchos de los que estamos aquí esta mañana, hay áreas en nuestras vidas en las cuales está faltando el vino. Es más, yo sé que hay personas aquí que hace tiempo que se acabó el vino en su matrimonio, que ya no hay gozo, no hay alegría. Yo sé que hace años que se acabó el vino en sus esperanzas, en su sueño. Hace años que ya perdieron la fe de que Dios puede hacer lo que Dios prometió. Hace años que parejas que ya están durmiendo con una almohada en el medio o en camas separadas porque ya no hay vino. Pero déjame decirte algo. Que más allá de la vergüenza pública que supone cuando se enteran de que falta el vino, debes recordarte que por encima de la vergüenza pública hay un Dios que puede tomar la vergüenza pública y convertirlo en un momento de gloria, en un momento de gozo, en un momento de bendición. Yo estoy hablándole aquí a un hombre que dice: Señor, devuelve el vino a mi casa. Estoy hablando aquí a una mujer que dice: Señor, yo quiero volver a experimentar el vino del gozo, el vino de la fe, el vino de la bendición, el vino de sentirme valorada. Yo quiero decirte que lo único que va a traer vino de vuelta a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tu finanza, en la vida de tus hijos, en tu ministerio, es correr a Jesús, porque Jesús tiene vino por mucho para darte a ti y a mí. Muchos se están preguntando: ¿qué voy a hacer cuando se enteran de eso? ¿Qué voy a hacer cuando eso sale a la luz pública? Pregúntate mejor en el día de hoy: ¿qué puedo hacer hoy para que Jesús llegue antes de que llegue al punto sin retorno? Porque el Jesús que yo conozco no solamente es poderoso para sanar a Lázaro, es poderoso para levantarlo de la tumba. El Jesús que conozco no solamente es poderoso para hacer lo que pedimos, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que creemos. En el día de hoy estoy creyendo por un derramamiento de un vino nuevo. Estoy creyendo por un derramamiento de una gracia nueva, de un aceite fresco en tu vida, porque llegó Jesús, y cuando llega Jesús, Él se lleva consigo la vergüenza y te devuelve tu identidad.
Gente que hace mucho que ya no disfrutan las fiestas, que ya no sonríen, que ni siquiera disfrutan de la comida, que todo sabe amargo, porque se fue el gozo, se fue la alegría. Pero el Señor está en el día de hoy. Y yo estoy declarando que en el nombre de Jesús, en el nombre del Verbo de Dios, quien es creador de todo lo que existe, pueda traer en tu vida en el día de hoy un vino nuevo. ¿Alguien dice amén? Entonces comenzó a faltarle el vino. Y María toma la iniciativa de interceder por Jesús, ante Jesús por la familia. ¿Significa eso que María es intercesora en el cielo? No. La palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. María intercedió como tú y yo también oramos por la gente cuando se enferman, ¿sí o no? Porque solo Jesús puede interceder ante el Padre. Entonces se acaba el vino. Jesús le da una respuesta muy interesante a María. Jesús le dice a María: ¿qué de tú y yo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Eso no nos incumbe. A lo que le pregunto al apóstol Juan, ¿de qué hora está hablando Jesús? Y les animamos a que en esta semana lean el Evangelio de Juan. Y se van a dar cuenta que Juan va a pasar todo el Evangelio creando un suspenso, como una película de drama, que hasta que no llegues al final no te das cuenta de qué rayo trata la película. Entonces Juan está escribiendo un drama y Juan va a mantenernos cautivos con respecto a ese concepto de la hora de Jesús. Cuando Jesús le dice a María, aún no ha llegado mi hora, ¿de qué hora está hablando Jesús? Observen cómo lo hace Juan. Juan comienza y dice en el capítulo 2, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi qué? Más adelante, en el capítulo 4, versículo 23, Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo, le dice a la mujer samaritana, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Más adelante tenemos entonces a Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. Dice Jesús, de cierto os digo, viene la... Y ahora es cuando los muertos oirán la voz y resucitarán. Y el 28 dice, no os maravilláis de eso, porque vendrá hora, ¿no? Y luego sigue Juan diciendo en el capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban arrestar a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado. Más adelante, Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo arrestó o lo prendió porque aún no había llegado. Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la... para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nos estamos acercando al punto. Y luego Juan entonces dice en el 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero... para esto ha llegado a esta hora. Entonces Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de ese mundo al Padre, como había amado a lo que Dios le dio, los amó hasta el fin. Y llegando entonces al 16, dice, más os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de lo que había dicho. Y finalmente, llegando, no todavía, 16, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no hablaré en parábolas, sino que voy a hablar claramente. Y me imagino los discípulos todo el día preguntándose, pero ¿de qué hora habla ese hombre? Lleva 3 años hablando de la hora, pero ¿cuál hora es? ¿La 12, la 13, qué hora es? Y Jesús sigue diciendo, he aquí la hora viene y ha venido ya, y seréis esparcidos cada uno por su lado. Y todavía no dice cuál es la bendita hora. Pero cuando llegamos al 17:1, dice Jesús, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dijo? Dijo, Padre, finalmente, después de 12 versículos, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Así cuando Jesús le dijo a María, no ha llegado mi hora, Jesús le está diciendo, no pretendas que me glorifique antes de tiempo, porque mi gloria viene después de ir a la cruz, morir, durar 3 días en la tumba, resucitar al tercer día. Esa es mi hora en la cual todo el mundo sabrá que yo soy Dios. Pero todavía no me ha llegado la hora, no me obligues a hacer lo que todavía no está señalado por Dios para hacer. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, que tú y yo no estamos antes de la hora, estamos después de la hora, por cuanto ya hemos visto su gloria y sabemos que Él murió, sabemos que resucitó, sabemos que ascendió y sabemos que Él volverá. Por lo tanto, tú y yo no tenemos el suspenso de la hora, disfrutamos en la gracia y la gloria de la hora. Estamos mejor que los que estaban en Caná, que preguntaban qué hora. Tú y yo sabemos qué hora. La hora de que Dios sea glorificado, la hora que la palabra dice que Él tiene que morir una muerte de cruz y luego resucitar para recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, de poderoso como pobre, de rico como de huérfano, de extranjero como de nacionales, que se doble toda rodilla, de blanco, negro, amarillo y verde, que se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en el infierno, en todo el universo, y confiesen que Jesucristo es el Señor. Esta es la hora que la iglesia se levante y proclame que Jesucristo es el Señor. Dígale conmigo a alguien, ya llegó la hora. No hay que esperar más, se acabó el suspenso. Se acabó el suspenso porque la hora ya fue revelada. Es la hora en la cual Jesús está sentado en su trono. Y mientras Jesús está sentado en su trono, su iglesia camina en victoria. Una vez escuché al pastor Luis decir, si queda un solo plátano en el mundo, lo comerá la iglesia. Y cuando ya no hay plátano, la iglesia no va a estar en la tierra. Porque mientras la iglesia está en la tierra, Dios sigue siendo el proveedor de su pueblo. Dios sigue siendo tu proveedor, sigue siendo tu sanador, sigue siendo tu sustentador, sigue siendo escudo a tu mano derecha, sigue siendo el que camina delante de ti, sigue siendo el que abre puertas que nadie cierra, sigue siendo el que cierra puertas que nadie abre, sigue siendo el que te da un testimonio tras testimonio tras testimonio en contra de todo pronóstico, porque a un Dios en el cielo que ha dicho que para tu vida ya llegó la hora. El tema del mensaje de hoy: hagan todo lo que Jesús dice. Hagan todo lo que Jesús dice, dice María. La clave para disfrutar de las bendiciones de Dios está en la obediencia a Dios. La llave que abre las puertas de la bendición de Dios se llama obediencia. La obediencia es el lenguaje del amor que Dios habla. La mujer tuya a lo mejor le gustan los regalos, o palabras de afirmación, o toque físico, o tiempo de calidad, pero a Dios le gusta la obediencia. Digan conmigo, obediencia. Dice, hagan todo lo que dice Jesús, dice María. Si quieres ver el favor de Dios caminar contigo, camina en obediencia. Si quieres ver el cielo abrirse a tu favor, camina en obediencia. Aunque todo parezca imposible, aunque todo parezca inverosímil, si Dios está contigo, Él hará lo que ha prometido. Porque dice la palabra que Dios cumplirá su propósito en ti. Y luego dice Isaías que Dios hará todo lo que Él se propone. Es decir, cuando Dios se propone algo, no hay nada que lo pueda impedir. Si Dios quiere que el día sea noche y la noche día, lo va a hacer. Cuando caminas en obediencia, dice la palabra que el fuego, el agua no te ahogará ni el fuego arderá en ti. Si no me cree, pregunte a los amigos de Daniel. Caminando en obediencia fueron echados al horno de fuego y estaban en una piscina bailando y brincando. Porque ¿sabe qué? Porque había un cuarto hombre en el fuego. Cuando te meten en el fuego por hacer la voluntad de Dios, Dios se hace presente en tu vida. Porque si bien no te ha prometido librarte de todas las circunstancias, pero sí ha prometido estar contigo en cada circunstancia. Yo le creo al Dios que se metió en la cárcel con José.
Yo le creo a Dios que se metió en el horno de fuego con los amigos de Daniel. Yo le creo a Dios que se metió en el hoyo de leones con Daniel. Porque el Dios que tú y yo servimos, Él ama la obediencia. Obedece a Dios aunque te corten la cabeza. Obedece a Dios aunque te digan tonto. Obedece a Dios aunque te digan estúpido. Obedece a Dios aunque se rían de ti. Porque el que se ríe de último ríe mejor. Y el que ríe en la voluntad de Dios ríe conforme al propósito de Dios. Hagan todo lo que Él dice. Para obedecer muchas veces no vamos a entender lo que Dios está hablando, pero el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar a dar los pasos correctos. Aquí hay hombres y mujeres con su tinaja vacía y el Señor le está mandando a rellenarlo y le están preguntando: Señor, ¿desde dónde? He sufrido mucho, he sacrificado mucho, he orado mucho y no he visto nada. He dado mucho, me han traicionado. He invertido mucho y todavía no he visto ningún retorno. Lo único que quiero decirte en el día de hoy es: sigue confiando en Dios y haz todo lo que Jesús te dice. Haz todo lo que Jesús te dice. Persevera, créele a Dios, camina con Dios. Traiga al Señor cada día tus vasijas, tus tinajas vacías. Tus vasijas totalmente vacías, tráeselo a Dios. Tráele a Dios cada carga, cada culpa, cada cansancio, cada vergüenza. Trae a Dios todo aquello que no puedes hacer más. Trae a Dios todo aquello que te ahoga, la petición que ya estás cansado de hacer. Tráele a Dios ese sueño que tienes con tu familia. Y yo creo que entiendas que en Jesús hay suficiente provisión para ti y para mí. Y en Jesús nunca habrá escasez. Hagan todo lo que Jesús dice. No te rindas. Es que ya no aguanto a ese hombre. Haz lo que Jesús te dice. Es que ya me voy a rendir. Haz lo que Jesús te dice. Voy a entregar este ministerio. Haz lo que Jesús te dice. Me voy de esta iglesia porque no me tomen en cuenta. Haz lo que Jesús te dice. Ya no voy a predicarle a este hijo del diablo que se vaya para el infierno. Haz lo que Jesús te dice. Me cansé de amar a mis enemigos. Haz lo que Jesús te dice. Porque la obediencia es el secreto de Dios. Ahora dice la palabra que había ahí 6 tinajas. Digan conmigo: 6 tinajas. Una tinaja cabía entre 20 a 30 galones. Es decir, en las 6 tinajas cabían entre 120 y 180 galones. Perspectiva. Son alrededor de 24 a 36 botellones de agua. ¿Conocen los botellones de agua? Entre 24 a 36 botellones de agua. ¿Qué fue? Mucho vino. Eso es mucho vino. Eso es mucho vino, señores. ¿Cómo te bebes 26 botellones de vino? Después que ya estás casi borracho. Porque ya ellos habían bebido mucho, que se había acabado el vino. Y Jesús entonces le da 26 botellones de vino. Pongamos alguna cosa en perspectiva. ¿Se recuerdan cuando Jesús alimentó los 5,000 con panes y peces? Que después de alimentarlos sobró 12 canastas. Lo que pasa es que Jesús no te da lo suficiente, te da hasta que sobreabunde. Alaba al Señor. Lo primero es que Jesús no nos da solamente lo que pedimos o lo que necesitamos. Nos da mucho más de lo que pedimos o necesitamos. Efesios 3:20 dice la palabra que Dios es mucho para darnos, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Juan 10:10 dice: Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6 por ahí: a los ricos de ese tiempo enséñales que no pongan su fe en el dinero, lo cual es incierto, sino en Dios, que da las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Jesús podía darle 2 botellones, 3 botellones. Jesús le dio vino para que beban hasta por las narices. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, que yo le creo al Dios de la abundancia.
Yo le creo a Dios que mueve su poder y su favor para proveer, pero abundantemente. En esta casa hay abundancia de gracia para ti. Hay abundancia del favor de Dios para ti. Entonces lo primero es eso, que Dios nos da más de lo que pedimos o lo que necesitamos. Segunda perspectiva, Jesús cambia el orden de las cosas. Jesús no tomó agua de uva, lo convirtió en vino como un proceso de aceleramiento del añejamiento, no. Jesús tomó agua, sencillo, el agua que tú bebes, y lo convierte en vino. No se supone que el vino se hace de uva, pero Jesús tomó el agua y lo convirtió en vino. Les decía hace un rato que muchos de nosotros ya hay áreas en nuestras vidas que ya no hay vino, que ese vino ya se volvió agua, sin sabor, insípido, que ya no quieres beberlo. Pero el Señor te dice hoy, tráeme tu agua, te voy a dar vino. ¿Alguien le está creyendo a Dios? Tráeme tu agua que te voy a dar vino, porque tengo el poder para cambiar el orden de las cosas. Dios está a punto de hacer realidad lo imposible en la vida de alguien en esta casa. Dios está a punto de cambiar el agua en vino en la vida de alguien. Dios está tomando hoy un matrimonio al borde del fracaso y convertirlo en un modelo. Dios está tomando hoy un hombre que es la historia de cada reunión familiar, diciendo a los niños, mira, no sea como fulano, mira que fulano es malo, que fulano hizo esto, una deshonra para la familia. Y ese fulano está aquí y Dios le está diciendo que a partir de hoy van a decir, mira a fulano, imítalo, cree en el Dios que él cree, conoce al Dios que él conoce, porque lo que ha sucedido en su vida solo fue posible porque fue un milagro de Dios. El Dios de la Biblia, iglesia, le encanta tomar los ceros y convertirlos en 10. Le encanta tomar los ceros y convertirlo en 10. Le encanta tomar agua y convertirlo en vino. Le encanta tomar un muchachito del barrio con quien nadie contaba y convertirlo en un modelo para su familia. Le encanta tomar un matrimonio que ya tiene los papeles firmados y convertirlo en un ejemplo, un modelo para que otros crean en el Dios que hace las cosas. El Dios de la Biblia le manda a los cirujanos a quitarse la bata porque en la sala de la cirugía es capaz de hacer el milagro. El Dios de la Biblia abre la matriz de aquellas que no podían dar a luz y hace que amamantan. El Dios de la Biblia es el Dios que hace aquello que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Lo que parecía caos en tu vida, Dios es capaz de hacer algo grande y poderoso. Lo que pasa es que tenemos que entender el proceso de Dios. Cuando leemos en el Génesis capítulo 1, dice la palabra que Dios creó todo de la nada. Creó todo de la nada. No es que Dios tomó roca y lo convirtió en montaña. Dios creó todo de la nada. Y cuando Dios está creando todo de la nada, hay un momento que lo que Dios está creando no tiene sentido. Génesis 1:1 dice en el principio. Es la palabra como se comienza también el Evangelio de Juan. La palabra Bereshit en hebreo. En el principio, Génesis, en el principio Juan. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra parecía desordenada y vacía. No sé si alguien me está entendiendo acá. Dios está creando algo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, y todo parece casi un desorden, un caos y un desorden. Pero el punto es que hay que llegar hasta el versículo 32 de Génesis 1 y entender que lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Así que si la gente está viendo desorden en tu vida, dile que todavía estoy en mi versículo 2 del Génesis 1. Espera que yo llegue al versículo 32 y verás lo que Dios estaba haciendo. Tenía sentido. Lo que Dios está haciendo tiene sentido. Lo que Dios está haciendo tiene sentido. Lo que pasa es que todavía no has llegado a donde Dios quiere llevarte. Dile a alguien que Dios no ha terminado conmigo. Díselo a alguien. Dios no ha terminado conmigo. Todavía soy una obra en construcción. Todavía tengo cintas amarillas por toda parte.
Si tú hubieras visto ese lugar cuando comenzamos a hacer las remodelaciones, muchos se puncharon aquí con muchos clavos que había en el medio. Duramos una semana sacando basura en este lugar. Lo que pasa es que todavía no habíamos terminado. Había mucho polvo, había muchos pedazos de pintura, había mucha pared con pedazos de pláster, había pintura que no era la pintura que había que volver a pintar. Había que lijar y volver a lijar. Pero cuando terminó la obra, todos dijeron, pero wow, qué hermoso. Y Dios está trabajando en tu vida. Hay áreas con pedazos de madera, con pedazos de metal, con clavos que están sobresaliendo. Lo que pasa es que este caos todavía no ha llegado a su día 6. Digan conmigo, el día 6. Porque en el día 6 Dios habrá terminado conmigo y todos lo verán. Así que no me juzgue por mi Génesis 1:2, porque todavía falta llegar en mi Génesis 1:31, cuando todo va a estar bueno en gran manera. Alguien dice, alabado sea Dios. Pero ustedes saben lo que más me gusta en el pasaje. El mayordomo. El mayordomo y el novio son dos turistas en el evento. Dos turistas. El mayordomo va al novio y le dice, ¿por qué habías guardado el buen vino para el último? Y el novio, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Jesús está haciendo un milagro y el principal beneficiario del milagro no tiene idea de lo que Jesús estaba haciendo. Muchas veces Dios está obrando en nuestras vidas. Otros ven la obra de Dios, pero nosotros estamos tan ocupados, no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Los que nos miran dicen, pero de verdad que Dios está obrando con fulano. Mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha prosperado. Mira cómo habla diferente. Que hay un brillo especial en su cara. ¿Ustedes creen que Moisés veía su cara cuando bajó del monte? No. Los que estaban alrededor lo miraban y bajaban la cabeza. Muchas veces tienes que darte gracia a ti mismo y entender que Dios está obrando. Porque ni el mayordomo tenía idea, mucho menos el novio. No tenía idea de lo que había pasado, de lo que estaba pasando en su vida. Asegúrate de que cuando Dios está obrando en tu vida, puedes darte cuenta de lo que Dios está haciendo. Y no perderle perspectiva lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Jesús no dejó el mejor vino para después. Lo que pasa es que lo que sea que Dios hace, siempre va a ser perfecto. No es que dice Jesús, déjame hacer un vino mejor que el que estaba antes. Yo no sé si probó el que había antes, pero el que él hizo, él ni lo probó. Él dijo, llévense al maestresala. Es que lo que Dios da siempre va a ser bueno. Siempre será lo mejor porque su voluntad es agradable y perfecta y es buena. Si Dios fue quien te dio lo que te dio, es lo mejor que tú tienes y no hay nada mejor en el universo. No hay nada mejor en el universo si Dios fue quien te lo dio. Porque su voluntad es perfecta y agradable. El novio quisiera ver una foto de su cara cuando recibió esa noticia. Has reservado lo mejor para después. No es así que se hacen las cosas, Cripín. Lo hiciste al revés. Pero ¿quién dijo que el orden de Dios es igual al orden de los hombres? En el orden de Dios la cosa no siempre son 2 más 2, 4. Los hombres tienen muchas veces requisitos para los puestos, pero Dios tiene otros requisitos. El que no califica, Dios lo nombra. El que califica, Dios lo desecha. Dios tiene otro orden para hacer la cosa. Es posible que cuando quieres correr, Dios te manda a tranquilizarte, a sentarte. Y al que está sentado, Dios lo manda a correr. Tienes que entender que Dios trabaja de forma diferente. Y poder interpretar cada temporada es de bendición. Cierro con el versículo 11 de Juan, capítulo 2, no es Juan 2, no es Juan 1, es Juan 2. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Iglesia, la visitación más grande, el milagro más grande que tú puedes recibir
El milagro más importante que tú puedas ver en el día de hoy es recibir el don y la gracia de creer en Dios, de creer en Jesús, de abrazar a Jesús. Esta boda en Caná estaba a punto de convertirse en un desastre nacional, una vergüenza catastrófica, pero Jesús estaba allí y eso cambió la historia. Tal vez tu vida está a punto de convertirse en una catástrofe, pero Jesús nunca llega fuera de tiempo, porque siempre está a tiempo. La primera señal, el primer milagro con propósito que hizo Jesús fue en una boda. Y al fin de los tiempos, Dios nos invita a ti y a mí a una boda con el Cordero. Y eso tiene una razón. Y te pregunto, ¿estás preparado para estar en esta boda? No sé en qué punto de tu vida estás. No sé si estás a punto de rendirte, tirar la toalla, que si ya no hay forma, que los médicos dijeron que se acabó, que no hay razón más para seguir creyendo, que ya los papeles salieron de la corte, que perdiste la ilusión de vivir, de amar a Dios, que te sientas tan pecador que ni siquiera te atreves a decir Jehová porque no te sientes digno de mencionar el nombre de Dios. Pero déjame decirte que al que cree, todo le es posible. El arrepentimiento y la fe son los ingredientes de la receta que a ti te va a llevar a sentarte en la mesa del Señor. Arrepentimiento y fe son los escalones que te llevan a sentarte en la mesa de Dios en el día de su gran boda. Necesitas arrepentirte hoy por haber vivido lejos de Dios y poner toda tu fe, toda tu confianza en el Jesús que sana, que salva, que liberta y que restaura. Corre a Jesús por gracia y salvación, porque el salmista dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nadie que ha ido a Jesús ha sido rechazado jamás. Nadie. Nadie. Ni la mujer samaritana, ni la mujer con el flujo de sangre, ni la mujer que atraparon en el acto del adulterio, ni Bartimeo que estaba ciego. Todos aquellos que han ido a Jesús han hallado consuelo y restauración. Y qué bueno que los que hicieron esa lista de invitados de la boda en Caná pusieron el nombre de Jesús ahí. Así que yo te encarecidamente, de todo corazón te lo pido, de todos los invitados que hay en tu vida, trabajo, adicciones, placeres legítimos, planes de retiro, familia, planes de vacaciones, la comida que vas a comer después de Dios. Tú tienes una lista de invitados en tu vida, los que contemplas cada día y te aseguras si todo está en orden. Te digo en el día de hoy que en esa lista de invitados colocas a Jesús y colócalo de primer lugar. Porque si Jesús está en la boda de tu vida, no importa en qué momento se acabe el vino, nunca estarás en vergüenza. Así que Dios nos abra los ojos y podemos ver que su hora ha llegado a nuestras vidas. La hora de que Él sea glorificado en nuestras vidas es el día de hoy. Es que puedes ponerte de pie y que podamos orar juntos. Ponte de pie y oramos juntos. Una y otra vez Jesús decía, no había llegado mi hora, no llegó mi hora, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó el momento de ser glorificado, dijo, esa es la hora. Eso es la hora. El kairos de Dios, el tiempo de Dios. Hombres y mujeres que están aquí, créele a Dios. Tu boda está a punto de convertirse en un desastre. Revisa la lista de invitados y busca a Jesús si está en la lista. Si Jesús no está en la lista de invitados, sal corriendo, manda a alguien a buscarlo, corre. Porque solo Jesús puede convertir el agua de tu vida en vino en el día de hoy.
Solo Jesús puede darte vino. Solo Jesús puede darte el vino, el gozo, la alegría. La gracia que tú necesitas está en Jesús, no está en nadie más. Dios es un creativo, es un artista. Tiene tanta forma de hacer las cosas, pero las formas son solamente formas. El Dios que está detrás de las formas es el más poderoso, es el que necesitamos. Jesús le dio vista a varios ciegos. En uno le dijo, ve, abre los ojos y mira. A otro escupió, hizo lodo y después se lo puso en los ojos. La forma es solamente una forma. Lo importa es quién está detrás de la forma. Y Jesús está obrando de diferente forma en el día de hoy. Cierra tus ojos, evita distracciones y levanta tu mano al cielo. Cierra tus ojos. ¿Cuál es la boda que está a punto de convertirse en un escándalo en tu vida? ¿Cuál es el pecado que está a punto de comerte vivo en el día de hoy? ¿Cuál es la enfermedad que está a punto de matarte? ¿Cuál es la traición que hace mucho mató tu deseo de volver a amar y volver a perdonar? ¿Cuál fue la promesa que te hicieron y que no cumplieron y que ya no crees en ninguna promesa? Y que todos aquellos que se acercan a ti te preguntas, ¿qué será lo que quiere? Porque ya conozco ese camino. Pero ese desastre, tráelo hoy a Jesús. María fue y preguntó, inquirió, ¿por qué no estaban sirviendo vino? Y se dio cuenta que se acabó y fue y se lo dijo a Jesús. Yo no fui a inquirir tu vida, pero sí te voy a decir, esta última gota de vino que estás a punto de derramar para ya no morirte, ya está seco, ya no hay más. Estás dando el último golpe, el último paso, estás haciendo el último esfuerzo. Pero quiero decirte que Dios tiene vino nuevo para ti. Lo que pasa es que Él no puede mezclar el vino nuevo con el vino viejo. El vino viejo tiene que agotarse. La unción antigua no se puede mezclar con la unción fresca de hoy. Todo buen cocinero sabe que el aceite nuevo no se mezcla con el aceite viejo. Todavía queda una gota de aceite viejo. Es necesario que se agote. Porque hoy Dios quiere darte un nuevo aceite. Padre, oro en el nombre de Jesús, que sobre este pueblo derramas una unción fresca, un aceite nuevo, un aceite renovado. Que Padre, que en los matrimonios donde ya no hay vino, Padre, que en el día de hoy haya vino. Que vuelva, oh Dios mío, el romance, el amor, la intimidad, la gracia, el poder reírse, agarrarse de la mano, caminar juntos. Tu palabra dice que en los tiempos finales harás volver el corazón de los hijos a los padres. Oro hoy que el corazón de un hijo se vuelva al padre, que el corazón de un padre se vuelva al hijo, que vuelven a amarse, a abrazarse, a deleitarse los unos con los otros. Si alguien en esta casa necesita aceite nueva, corre al altar ahora. Oramos los ancianos, oramos los intercesores. Alguien levanta la mano y dice, yo quiero venir al altar. Yo quiero venir al altar. Yo quiero correr al altar porque yo quiero ese aceite. Quiero vino nuevo, quiero vino nuevo. Quiero vino porque mi vino se agotó, mi vino se acabó. Yo quiero vino nuevo en mi casa. Quiero vino nuevo en mi matrimonio. Quiero vino nuevo en mi esposa, vino nuevo en mi hijo. Yo quiero vino nuevo en mi finanza. No sé ustedes, pero quiero vino nuevo en mi finanza. Quiero volver a mirar mi finanza y volver a sonreír. Quiero vino nuevo en mi vida espiritual. Yo quiero volver a estar 1 hora, 2, 3, 4 horas de rodillas y no darme cuenta. Yo me acuerdo los días que yo leía la palabra 24 horas sin darme cuenta que los tiempos pasaban. Yo quiero ese vino nuevo otra vez en mi vida. Yo no sé que si alguien dice, Señor, resucita el ministerio que me has dado. Quiero volver a orar con pasión. Quiero volver a orar con entrega. Ancianos, vamos aquí adelante. Vengan a orar por esa gente, por favor.